El destino a veces llega con aroma a café recién molido y el tintineo de una cucharita contra una taza de porcelana barata. ¿Entonces nunca has usado una aplicación de citas? Elena removió su café americano, estudiando a su mejor amiga con una mezcla de incredulidad y diversión. Lupita, estamos en 2024, no en los tiempos de la abuela Remedios. Guadalupe Hernández, maestra de primaria en la escuela Benito Juárez de Coyoacán, contempló su café con leche mientras el bullicio del pequeño local, la esquina del sabor, llenaba el aire con conversaciones matutinas y el siseo de la máquina de espresso. Sabes que apenas tengo tiempo, Elena. Entre las clases, las planeaciones y cuidar a mi abuelita, Lupita se interrumpió cuando una gota de café manchó el último examen que estaba calificando. Además, ¿quién va a querer salir con una maestra que vive en un departamento rentado en Santo Domingo? Por favor, tienes 28 años, eres inteligente, hermosa y tienes un corazón de oro. El problema es que te la pasas encerrada entre libros y planes de clase. Lupita observó su reflejo en la ventana empañada del café. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sus ojos color miel enmarcados por lentes de pasta económicos y su vestido floreado comprado en el tianguis no gritaban precisamente soltera codiciada de la Ciudad de México. ¿Y si mejor me consigues un novio normal? Ya sabes, alguien del barrio que entienda nuestra vida. Elena sacó su teléfono con una sonrisa traviesa. Mira, te ayudo a crear el perfil. ¿Qué puede salir mal? Todo, murmuró Lupita, pero dejó que su amiga tomara una foto mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana. Perfecto, declaró Elena después de varios intentos. Ahora veamos. Guadalupe Hernández, 28 años, maestra de primaria, amante de los libros y el café. Suena a obituario, protestó Lupita, intentando ver la pantalla. Espera, mira, tienes un match. Se llama Miguel, es arquitecto y... Elena soltó un silbido bajo. Quiere conocerte en Pujol. ¿Pujol? ¿El restaurante ese carísimo de Polanco? Lupita casi se atragantó con su café. No, definitivamente no. Ni siquiera tengo ropa para un lugar así. Puedes usar mi vestido negro, el que compré para la boda de mi prima, y yo te presto los tacones que nunca uso. El celular vibró con un nuevo mensaje. Miguel había reservado una mesa para el viernes a las 8. No puedo, susurró Lupita, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Claro que puedes, insistió Elena, apretando su mano sobre la mesa manchada de café. A veces el destino necesita un empujoncito. Lo que ninguna de las dos sabía era que el destino, ese viernes por la noche, tendría planes muy diferentes a los que habían imaginado en aquella pequeña cafetería de Coyoacán. Lupita guardó los exámenes en su bolsa gastada, dejó unas monedas sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con algo más que libros de texto y tizas de colores. Que está bien, accedió finalmente, pero si es un desastre tú pagas el café por un mes. Elena sonrió guardando el teléfono. Algo me dice que este café será el principio de una historia que no olvidarás. Los siguientes días transcurrieron en una mezcla de nervios y preparación obsesiva. Sentada en su pequeño escritorio, rodeada de cuadernos por calificar, Lupita miraba fijamente la aplicación en su celular, un modelo ya algo antiguo con la pantalla ligeramente estrellada. A ver, mija, ¿qué tanto ves en ese aparato? La voz de la abuela Remedios la sobresaltó. La anciana se acercó cojeando levemente, con una taza de té de manzanilla en la mano. Nada importante, abuelita, respondió Lupita, bloqueando instintivamente la pantalla. Solo cosas del trabajo. Ay, mi cielo, a mí no me engañas. Te conozco desde que usabas pañales. La abuela se sentó en la orilla de la cama, única otra superficie disponible en el pequeño cuarto. Tienes la misma cara que ponía tu madre cuando conoció a tu padre. Lupita sintió el calor subir a sus mejillas. Es solo una aplicación para conocer gente, como esas donde la vecina Rosita conoció a su actual marido. La abuela sonrió con picardía. No creas que por ser vieja no sé de estas cosas modernas. Abue. Lupita se quitó los lentes y se frotó los ojos. ¿No crees que es algo desesperado? ¿Desesperado? La anciana soltó una risa suave. Desesperado era en mis tiempos, cuando tu abuelo tuvo que pedirle permiso a mi papá para escribirme cartas, y ni hablar de las veces que escaló la barda para dejarme flores.
Con manos temblorosas, Lupita desbloqueó el celular y mostró su perfil a medio llenar. No sé qué poner, abuelita. Siento que estoy mintiéndole al mundo. ¿Por qué mentir? Pon la verdad. Eres maestra. Amas a tus alumnos, tienes una colección de libros que apenas cabe en este cuarto y haces el mejor mole de la colonia después del mío. Pero Lupita miró su guardarropa modesto, los zapatos gastados junto a la puerta. El primer chico que me invitó quiere que nos veamos en Pujol. ¿Pujol? La abuela Remedios se persignó. ¿Ese restaurante fino donde sale el chef en la televisión? Sí. Lupita comenzó a escribir en su perfil, las palabras fluyendo con más honestidad. Elena me prestará un vestido, pero ¿y si no encajo? ¿Y si hago el ridículo? Mi amor, la abuela se levantó con esfuerzo y besó la frente de su nieta. Tú nunca podrías hacer el ridículo. Llevas la dignidad en la sangre, como tu madre y como yo. Si ese muchacho no ve lo especial que eres, es que necesita lentes más gruesos que los tuyos. Lupita rió, y sus dedos comenzaron a moverse con más seguridad sobre la pantalla. Maestra de primaria, amante de los libros y las historias. Creo en la educación como motor de cambio. Busco a alguien que sepa que la riqueza más grande está en las pequeñas cosas. Una sonrisa de un alumno, el olor a café por la mañana, una conversación honesta. ¿Ves? Así, sin pretensiones. La abuela recogió la taza vacía. Y ahora, ayúdame a hacer tamales. Si vas a conquistar la alta sociedad, mejor que sepan que vienes de una familia que sabe alimentar el cuerpo y el alma. Mientras la noche caía sobre su modesto departamento en Santo Domingo, Lupita completó su perfil, agregó la foto que Elena le había tomado en el café y por primera vez en mucho tiempo presionó publicar sin dudar. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, en un penthouse de Polanco, Diego Montemayor miraba distraídamente la misma aplicación, cansado de perfiles perfectamente calculados y fotos profesionales que parecían salidas de revistas. La noche del viernes llegó con una llovizna típica de la Ciudad de México. Lupita se miró por última vez en el espejo del baño de maestros antes de salir de la escuela. El vestido negro prestado de Elena le quedaba bien, aunque se sentía extraña en él, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Maestra Lupita, ¿por qué está tan guapa? La pregunta de Juanito, su alumno más parlanchín, la hizo sonrojarse mientras cerraba el salón. Porque voy a una cena especial, respondió, ajustándose nerviosamente el collar de fantasía que su abuela le había prestado, asegurando que era de la buena suerte. El trayecto en metro desde Coyoacán hasta Polanco fue un ejercicio de autocontrol. Los tacones prestados, guardados en su bolsa mientras usaba sus confiables flats, parecían burlarse de ella. En el vagón, una señora mayor le cedió el asiento, probablemente confundiéndola con alguien que realmente pertenecía al mundo al que se dirigía. Pujol apareció frente a ella como una fortaleza moderna de cristal y acero. Se cambió los zapatos en la esquina, respiró profundo y entró con paso que intentaba parecer seguro. «Buenas noches, tengo una reservación». Su voz sonó más aguda de lo normal. ¿A nombre de quién? El host la miró con ese tipo de sonrisa profesional que no llega a los ojos. «Debe ser Miguel». Lupita se mordió el labio. «Lo siento, no sé el apellido». El host consultó su lista. ¿Mesa para 2 a las 8? Sí, es una cita a ciegas. Las últimas palabras apenas fueron un susurro. «Por aquí, por favor». Lupita lo siguió, concentrándose en no tropezar con los tacones. El restaurante era un laberinto de mesas elegantes y conversaciones en voz baja. Se detuvo frente a una mesa donde un hombre en traje azul marino revisaba su teléfono. «Su mesa, señorita». Ella se sentó, el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el restaurante pudieran escucharlo. El hombre levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida que transformó por completo su rostro. «Hola», dijo él guardando el teléfono. «No esperaba que...» «Soy Lupita», interrumpió ella, las palabras saliendo atropelladamente. «Sé que tal vez no soy lo que esperabas, pero...» «¿Lupita?» La confusión cruzó por su rostro. «Lo siento, pero...» En ese momento, un mesero se acercó con una botella de vino. «Señor Montemayor, ¿desea que sirva el vino que reservó?» «Sí, por favor», respondió él, sin dejar de mirarla con una mezcla de curiosidad y algo más que Lupita no pudo identificar. Fue entonces cuando lo notó. 2 mesas más allá,
Un hombre con lentes y corbata roja miraba en su dirección, consultando repetidamente su teléfono. «Oh, Dios mío». El calor subió por su cuello hasta sus mejillas. «Tú no eres Miguel». «No», confirmó él, una sonrisa jugando en sus labios. «Soy Diego, y creo que estás en la mesa equivocada». Lupita se levantó tan rápido que casi tira la copa de vino que el mesero acababa de servir. «Lo siento muchísimo. Yo me voy». «Espera». La voz de Diego fue suave, pero firme. «¿Por qué no te quedas?» «¿Qué? Tu Miguel no parece muy entusiasmado», señaló discretamente hacia la otra mesa, donde el hombre ya estaba pidiendo la cuenta. «Y yo tengo una mesa para dos y una botella de vino que sería una pena desperdiciar». Lupita debería haber dicho que no. Debería haberse disculpado nuevamente y salido corriendo del restaurante. Debería haber llamado a Elena para reclamarle por esta idea absurda. En lugar de eso, se encontró sentándose nuevamente, sus manos temblorosas alisando el vestido prestado. «¿Siempre invitas a cenar a extrañas que se sientan en tu mesa?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Diego sonrió, y esta vez la sonrisa iluminó sus ojos. «Solo a las que tienen el valor de admitir que están perdidas». El menú en las manos de Lupita parecía estar escrito en un idioma extraterrestre. Los precios, discretamente ubicados en la esquina inferior, representaban más que su salario de una semana. «¿Me permites sugerir algo?». La voz de Diego interrumpió su pánico silencioso. «El chef tiene un menú de degustación extraordinario». «Yo, en realidad no sé mucho de alta cocina», admitió Lupita, agradeciendo la tenue iluminación que ocultaba su sonrojo. «Mi experiencia culinaria se limita a los tacos de suadero de la esquina y el mole de mi abuela». «¿Mole casero?». Los ojos de Diego se iluminaron. «Hace años que no pruebo uno auténtico. En estas alturas», hizo un gesto vago hacia el restaurante, «todo viene deconstruido o reinterpretado». El mesero se acercó con la elegancia de un bailarín de ballet. «¿Están listos para ordenar?». «El menú de degustación para dos, por favor», respondió Diego, y luego miró a Lupita. «A menos que prefieras algo específico». Ella negó con la cabeza, aún procesando la situación. En algún lugar del restaurante, Miguel probablemente ya se había ido. Y aquí estaba ella, cenando con un desconocido que parecía salido de una revista de negocios. Entonces, Diego se reclinó ligeramente. «¿Qué hace una maestra de primaria en una aplicación de citas?». «¿Cómo supiste que soy maestra?». «Tienes esa mirada», sonrió él. «Ese tipo de paciencia que solo se desarrolla explicando las mismas cosas una y otra vez. Además, hay un poco de tiza azul en tu muñeca». Lupita se frotó instintivamente la mancha de la tora. «Mi amiga Elena insistió. Dijo que necesitaba expandir mis horizontes». Hizo comillas en el aire y luego se arrepintió, preguntándose si ese gesto sería demasiado informal para Pujol. «¿Y tú? ¿Qué hace un...?». Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía idea de a qué se dedicaba él. «¿Un qué?», la provocó Diego, sus ojos brillando con diversión. «¿Un hombre que puede reservar en Pujol un viernes por la noche, cenando solo?». El primer plato llegó, algo que parecía una obra de arte miniatura con flores comestibles y espumas de colores. «Tal vez estaba esperando que alguien se sentara en la mesa equivocada», respondió él, levantando su copa de vino. A medida que avanzaba la noche y los platos se sucedían uno tras otro, Lupita comenzó a relajarse. Hablaron de sus familias, de la ciudad, de libros. Diego escuchó con genuino interés sus historias sobre sus alumnos, y ella se encontró riendo de sus anécdotas sobre viajes de negocios desastrosos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Lupita mientras compartían un postre que parecía una pequeña selva de chocolate. «Esta es probablemente la mejor cita que he tenido, y ni siquiera era mi cita. El destino tiene un sentido del humor peculiar», respondió Diego, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. «¿Te arrepientes de haberte sentado en la mesa equivocada?». «Todavía no lo he decidido», bromeó ella, aunque su corazón latía más rápido bajo la intensidad de su mirada. Cuando el mesero trajo la cuenta, Lupita instintivamente buscó su cartera, aunque sabía que el total probablemente superaría sus ahorros del mes. «Ni lo pienses», Diego detuvo su mano. «Yo invité a la extraña que se sentó en mi mesa, ¿recuerdas? Al salir del restaurante, la lluvia había cesado, dejando las calles de Polanco brillantes bajo las luces de la ciudad. «Déjame llevarte a casa», ofreció él. «No es necesario», Lupita negó con la cabeza. «El metro aún...».
Son casi las 11 de la noche. Por favor. Antes de que pudiera protestar, un auto negro con chofer se detuvo frente a ellos. Diego abrió la puerta para ella, y Lupita se encontró entrando en un mundo que no era el suyo, pero que por alguna razón, esa noche, no se sentía tan lejano. Lo que ninguno de los dos sabía era que Miguel, el arquitecto de la cita original, había observado toda la escena antes de irse, preguntándose quién era el hombre que había captado la atención de la maestra que él había considerado demasiado sencilla para una segunda cita. El lunes siguiente, llegó con una mezcla de normalidad y ensueño. Lupita escribía en el pizarrón las tablas de multiplicar mientras su mente divagaba hacia la noche del viernes. El celular en su bolsillo guardaba 3 días de mensajes con Diego, cada uno más interesante que el anterior. Maestra, se equivocó. La voz de María José la trajo de vuelta a la realidad. 7 por 8 no es 52. Tienes razón, Mari. Lupita corrigió el número, agradeciendo la honestidad brutal de los niños de 3er grado. ¿Quién me dice cuánto es? Mientras sus alumnos coreaban 56, su teléfono vibró discretamente. Durante el recreo, escondida en el salón de maestros, leyó el mensaje. ¿Te gustaría conocer mi México? No el de Pujol, sino el que realmente amo. Paso por ti a la salida. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. Salgo a las 2. La respuesta fue inmediata. Perfecto. A las 2:05 un auto negro se detuvo frente a la escuela. Diego, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, parecía otra persona fuera del ambiente formal del restaurante. ¿Lista para una aventura?, preguntó abriendo la puerta. Estoy en ropa de trabajo, protestó ella, señalando su falda sencilla y sus zapatos cómodos. Estás perfecta para donde vamos. El auto los llevó al centro histórico, donde Diego despidió al chofer. Desde aquí caminamos, anunció. Las siguientes horas fueron un torbellino de descubrimientos. Diego la guió por callejuelas que no aparecían en las guías turísticas. Probaron tlacoyos en un puesto donde la señora los saludó por su nombre, compartieron elotes preparados en una esquina y se perdieron entre los puestos de libros viejos de la Lagunilla. ¿Cómo conoces todos estos lugares?, preguntó Lupita mientras saboreaban unos tacos de canasta. Mi padre creía que para dirigir un negocio en México, primero había que conocer su corazón, respondió Diego, limpiándose la salsa de los dedos con una servilleta de papel. Me traía aquí cada domingo cuando era niño. ¿Qué tipo de negocio? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Diego dudó por un momento. Importación y exportación, principalmente. Su respuesta fue vaga, pero Lupita no insistió. Caminaron hasta el Zócalo, donde la catedral se alzaba contra el cielo del atardecer. Un organillero tocaba una melodía nostálgica y algunas parejas bailaban discretamente en una esquina de la plaza. ¿Me concedes este baile, maestra? Diego extendió su mano con una sonrisa. ¿Aquí? ¿En medio de la plaza? ¿Por qué no? A veces los mejores momentos son los que no planeamos. Y así, entre el bullicio de la ciudad y el sonido del organillo, bailaron. Lupita se dejó llevar, olvidando por un momento las diferencias que comenzaba a sospechar entre ellos. Hay algo que debo decirte, murmuró Diego mientras giraban lentamente. Pero en ese momento, un grito rompió la magia. ¡Maestro Diego! Un niño de unos 10 años, con uniforme escolar y mochila al hombro, corría hacia ellos. ¡Pablo! Diego soltó a Lupita suavemente. ¿Qué haces por aquí? Venimos de visita al museo con la escuela. El niño señaló a un grupo de estudiantes que pasaba cerca. ¿Va a volver a darnos clases de computación? La nueva maestra no es tan buena. Diego se agachó para estar a la altura del niño. Pronto, lo prometo, saluda a tu mamá de mi parte. Cuando el niño se alejó, Lupita miró a Diego con curiosidad. ¿Das clases de computación? Daba, corrigió él, en una escuela de Iztapalapa. Es un proyecto personal. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Los vendedores ambulantes encendían sus luces, y el aire se llenaba con el aroma de café y churros recién hechos. «Hay mucho que no sé de ti, ¿verdad?», preguntó Lupita suavemente. Diego tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. «Y hay mucho que quiero contarte. Pero por ahora, ¿qué te parece si compramos unos churros?». La noche cayó sobre la Ciudad de México, envolviendo a la pareja en su manto de luces y sombras, mientras ambos postergaban el momento de las verdades inevitables. El martes por la mañana, la realidad golpeó a Lupita con la sutileza de una cubeta de agua fría.
mientras revisaba el periódico durante su desayuno apresurado. Una foto en la sección de negocios la hizo atragantarse con el café. Grupo Montemayor anuncia expansión internacional. Diego Montemayor, CEO, firma acuerdo millonario con inversionistas europeos. La foto mostraba a Diego, vestido con un impecable traje gris, estrechando manos con ejecutivos en una sala de juntas lujosa. Se veía diferente, más serio, más inalcanzable, más todo lo que ella no era. «Mija, se te va a hacer tarde». La voz de su abuela la sacó del trance. «¿Qué tanto ves en ese periódico?» Lupita dobló el diario apresuradamente. «Nada importante, abue. Voy tarde». Durante las clases su mente divagaba entre ecuaciones y la imagen de Diego en el periódico. Sus alumnos notaron su distracción. «Maestra, ¿está enferma?», preguntó Sofía durante la clase de español. «Se ve como mi mamá cuando tiene preocupaciones». «Estoy bien, corazón», respondió Lupita forzando una sonrisa. «Ahora, ¿quién me dice qué es un adjetivo?» Su teléfono vibró en el escritorio. «Diego, ¿cenamos esta noche? Hay algo importante que quiero decirte». Lupita miró el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Finalmente respondió: «Lo siento, tengo que calificar exámenes». La respuesta llegó instantáneamente. «¿Segura que es por los exámenes?». Lupita guardó el teléfono sin responder. Durante el recreo, Elena la encontró en el salón de maestros, mordisqueando sin ganas un sándwich. «¿Me vas a contar qué pasó con Miguel?», preguntó Elena sentándose frente a ella. Lupita le contó todo: la mesa equivocada, las cenas, los paseos, y finalmente le mostró el periódico. «¡Santo cielo!», Elena casi grita. «Diego Montemayor, el Diego Montemayor, ¿por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no lo sabía». Lupita dejó caer su cabeza sobre el escritorio. «Pensé que era... no sé qué pensé. ¿Y eso qué importa? Es obvio que le gustas». «Elena, él dirige una empresa multinacional. Yo gano menos en un año de lo que probablemente gasta en una cena. Y el dinero no lo es todo». «No, pero...». Lupita se quitó los lentes y se frotó los ojos. «¿Qué voy a hacer en su mundo? ¿Presentarme como la maestra de tercero que vive con su abuela en un departamento rentado?». El timbre sonó, anunciando el fin del recreo. Mientras los niños regresaban a sus salones, Lupita recibió otro mensaje. «Por favor, déjame explicarte. No soy solo lo que dice ese periódico». Esa noche, sentada en su pequeña cama, rodeada de exámenes sin calificar, Lupita miró las estrellas a través de su ventana y recordó las palabras de su abuela. «La dignidad no tiene precio, milla». Tomó su teléfono y escribió: «Mañana, pero en mi territorio esta vez». La respuesta tardó solo segundos. «¿Dónde?». «Tacos Don Pepe, en Santo Domingo, a las 7. Sin chofer, sin traje, sin CEO. Ahí estaré». Lupita apagó el teléfono y volvió a sus exámenes, preguntándose si era posible construir un puente entre dos mundos tan diferentes. La tarde siguiente, Lupita esperaba nerviosamente en la taquería, un local pequeño pero limpio, con mesas de plástico y el constante siseo de la carne al fuego. Don Pepe, el taquero de toda la vida, la saludó con familiaridad mientras preparaba los chiles toreados. «¿Espera a alguien especial, maestra?», preguntó el taquero, notando cómo revisaba su teléfono cada minuto. «Algo así, don Pepe». A las 7 en punto, Diego apareció. Vestía jeans y una camisa casual, pero aún así destacaba en el entorno. Algunos comensales lo miraron con curiosidad mientras se sentaba frente a Lupita. «¿Suadero pastor o campechanos?», preguntó ella sin preámbulos. «Los tres», respondió él sonriendo. «Y una coca de vidrio bien fría». El hielo se empezó a romper, pero justo cuando don Pepe traía la primera ronda de tacos, una voz conocida resonó en el local. «¡Lupita!». Ella se congeló. Era Miguel, el arquitecto de la cita fallida, acompañado de una mujer elegante. «Miguel, qué sorpresa». «Sí, bueno». Miguel miró alternativamente a Lupita y a Diego. «Mi novia quería conocer los tacos auténticos de la colonia». La mujer junto a él, vestida como si hubiera salido de una revista de moda, sonrió incómodamente. «Este es Diego», dijo Lupita sintiendo la necesidad de romper el silencio tenso. «Nos vimos en Pujol, ¿verdad?». Diego extendió su mano, profesional pero distante. «Sí, yo... era la otra mesa». Miguel se aclaró la garganta. «No sabía que ustedes...». «Fue un accidente afortunado», interrumpió Diego tomando la mano de Lupita sobre la mesa.
A veces las mejores cosas en la vida suceden cuando uno se sienta en la mesa equivocada. Miguel asintió, claramente incómodo. Bueno, nosotros pediremos para llevar. Cuando la pareja se alejó, Lupita soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Diego. Es solo que... Lupita jugó con su servilleta de papel. Él me rechazó por ser demasiado... simple. Y aquí estás tú, que eres... ¿Qué soy? Diego Montemayor, CEO de Grupo Montemayor, respondió ella, mirándolo directamente. Lo vi en el periódico. Diego dejó su taco a medio comer. Por eso no quisiste verme ayer. No sabía cómo procesar que el hombre con quien compartí tlacoyos en la calle dirige una empresa multinacional. Soy ambos, dijo él suavemente, el ejecutivo y el que da clases de computación en Iztapalapa, el que tiene juntas de consejo y el que conoce los mejores puestos de tacos de la ciudad. ¿Es tan difícil de creer? No es eso. Lupita tomó un sorbo de su refresco. Es que no sé si hay espacio en tu mundo para alguien como yo. ¿Sabes si te dijera que es precisamente alguien como tú lo que mi mundo necesita? En ese momento, don Pepe trajo más tacos a la mesa. Cortesía de la casa, anunció, para la maestra y su galán. Lupita no pudo evitar reír, y la tensión se disipó un poco. La noche continuó entre tacos y confesiones, mientras en una mesa cercana, Miguel y su novia comían en silencio, lanzando miradas ocasionales a la pareja que parecía brillar con luz propia en medio de la modesta taquería. La noticia explotó un jueves por la mañana. Elena irrumpió en el salón de maestros, agitando una revista de sociales, como si fuera una bandera de emergencia. Lupita, tienes que ver esto. En la página central, una foto tomada con teleobjetivo mostraba a Diego y Lupita caminando por el centro histórico. El titular rezaba, «Nuevo amor para el soltero más codiciado de México, Diego Montemayor visto con misteriosa mujer». «Por todos los santos», murmuró Lupita dejando caer su café sobre los exámenes que corregía. «Hay más». Elena pasó las páginas frenéticamente. «Especulan sobre quién eres. Algunos dicen que eres una modelo extranjera, otros que eres una empresaria europea. Soy una maestra de primaria en Coyoacán», interrumpió Lupita con una mezcla de diversión y pánico. El teléfono de Lupita vibró. Era un mensaje de Diego. «Lo siento, no quería que te enteraras así. ¿Podemos hablar?» Antes de que pudiera responder, la directora apareció en la puerta. «Maestra Hernández, hay varios reporteros en la entrada preguntando por usted». El caos se desató. Los niños se asomaban por las ventanas, fascinados por las cámaras y los micrófonos. Los padres comenzaron a llamar, curiosos por saber si la maestra de sus hijos era la misma del artículo. «Ve a casa», ordenó la directora con firmeza maternal. «Yo me encargo de tu grupo hoy». Elena la ayudó a escapar por la puerta trasera, donde el auto de Diego ya esperaba. «¿Cómo supiste?», preguntó Lupita al entrar. «Tengo experiencia con la prensa», respondió él, luciendo genuinamente arrepentido. «Te llevo a un lugar seguro». El auto los condujo hasta un edificio discreto en la Condesa. El departamento de Diego ocupaba el último piso, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Bienvenida a mi verdadero hogar», dijo él mientras servía 2 tazas de café. «No el penthouse corporativo que todos esperan, sino donde realmente vivo». El espacio era sorprendentemente acogedor. Libros por todas partes, una guitarra en una esquina, fotos familiares en las paredes. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó Lupita finalmente. «Porque por primera vez en años, alguien me veía como Diego, no como el CEO de Grupo Montemayor». Se sentó frente a ella. «Contigo podía ser yo mismo, sin expectativas, sin agenda. ¿Y ahora qué? Ahora...» Diego tomó su mano. «Ahora depende de ti. Puedo emitir un comunicado, aclarar todo, proteger tu privacidad, y si no quiero ser protegida». La voz de Lupita sonó más firme de lo que esperaba. «¿Y si quiero enfrentar esto juntos? ¿Estás segura? Una vez que esto se haga público...» «Diego», interrumpió ella, «he pasado los últimos días preguntándome si pertenezco a tu mundo. Pero quizás la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a pertenecer al mío?» Él sonrió, esa sonrisa que había visto la primera noche en Pujol. «¿Con doña Remedios y sus tamales? ¿Con tus alumnos y sus preguntas imposibles? ¿Con tacos en Santo Domingo? Con todo. No puedo pensar en nada que desee más». Afuera los reporteros comenzaban a reunirse frente al edificio, pero en ese momento
En ese espacio entre dos mundos, nada más importaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptaciones. El festival de primavera de la Escuela Benito Juárez no solía atraer mucha atención, pero este año era diferente. Diego estaba sentado en la última fila del patio escolar, intentando pasar desapercibido mientras los alumnos de tercer grado presentaban su obra sobre el cuidado del medio ambiente. «Miren, es el novio de la maestra», susurró Juanito demasiado alto, provocando risitas entre los padres de familia. Lupita, desde el costado del escenario donde dirigía la obra, le lanzó una mirada entre divertida y apologética. Diego solo sonrió, completamente cautivado por verla en su elemento. «Los árboles son nuestros amigos», declamaba María José, vestida con un elaborado disfraz de árbol hecho de cartón y papel crepé. «Debemos protegerlos». Después de la presentación, mientras los niños corrían a abrazar a sus padres, la directora se acercó a Diego. «Señor Montemayor», dijo con ese tono que solo las directoras de escuela dominan, «¿podríamos hablar un momento?» En su oficina, decorada con diplomas y fotos de generaciones pasadas, la directora fue directa al grano. «Nuestra escuela necesita una actualización en el laboratorio de cómputo. Muchos de nuestros alumnos no tienen acceso a computadoras en casa». Diego sonrió. «¿Lupita le contó sobre mi proyecto en Iztapalapa?» «No fue necesario. Google existe, señor Montemayor». Esa misma noche, en el otro extremo del espectro social, Lupita se encontraba en el cóctel de aniversario de Grupo Montemayor. El vestido que llevaba costaba más que su salario de 3 meses, un regalo de la hermana de Diego que sorprendentemente se había convertido en su aliada. «Respira», susurró Diego, notando su tensión mientras saludaban a empresarios y políticos. «Tu madre no deja de mirarme», murmuró Lupita. «Es porque no puede creer que alguien haya logrado que su hijo asista a eventos corporativos sin tener que arrastrarlo». La señora Montemayor, elegante y aristocrática, se acercó a ellos con paso decidido. «Guadalupe», dijo con voz mesurada, «¿es cierto que organizaste todo el festival escolar tú sola? Bueno, con ayuda de los otros maestros y... Impresionante. Sabes, la Fundación Familiar necesita a alguien con experiencia en educación y organización de eventos». Diego casi se atraganta con su champán. Su madre estaba ofreciéndole un trabajo a Lupita. «Gracias, señora Montemayor», respondió Lupita con calma, «pero amo mi trabajo actual. Mis niños me necesitan». La madre de Diego alzó una ceja y por un momento pareció que iba a decir algo más. En lugar de eso, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Por fin», murmuró, más para sí misma que para ellos, «una mujer que sabe lo que quiere». Más tarde, mientras bailaban bajo las luces tenues del salón, Lupita apoyó su cabeza en el hombro de Diego. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que quizás no se trata de pertenecer a un mundo u otro», respondió ella, «sino de crear uno propio, con tacos gourmet y obras de teatro sobre árboles, y con laboratorios de cómputo para escuelas públicas», añadió ella, guiñándole un ojo. Diego la besó suavemente. «Me gusta cómo suena ese mundo». La mansión de los Montemayor en Las Lomas se alzaba imponente frente a Lupita, una construcción colonial renovada que parecía sacada de una revista de arquitectura. El jardín, perfectamente cuidado, tenía una fuente central donde el agua cantaba suavemente. «¿Lista?», preguntó Diego apretando su mano mientras subían los escalones de cantera. «No», respondió ella honestamente, «pero aquí estamos». La cena familiar había sido idea de doña Beatriz, la madre de Diego. «Ya es hora de conocer formalmente a esta maestra que ha revolucionado nuestras vidas», había dicho por teléfono con un tono que no admitía discusión. La puerta se abrió antes de que tocaran, revelando a Mariana, la hermana menor de Diego. «Por fin», exclamó abrazando a Lupita como si fueran amigas de toda la vida. «Necesito aliadas en esta casa llena de testosterona empresarial». El interior era aún más impresionante. Techos altos, pinturas que probablemente costaban más que todo el edificio donde vivía Lupita, y una escalera de mármol que parecía flotar en el aire. Don Alfonso, el patriarca de la familia, los esperaba en la sala. Era la viva imagen de Diego en 30 años. El mismo porte, la misma sonrisa, pero con ojos que habían visto más batallas corporativas de las que cualquiera pudiera contar. «Así que tú eres la famosa maestra», dijo estudiándola con interés.
Diego me dice que tienes ideas muy interesantes sobre educación y tecnología. Me apasiona la idea de que cada niño tenga acceso a las herramientas del futuro, respondió Lupita, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. ¿Y por eso rechazaste el puesto en la fundación? La voz de doña Beatriz resonó desde la entrada del comedor. La mayoría de las personas matarían por esa oportunidad. Mamá, advirtió Diego, pero Lupita lo interrumpió. Con todo respeto, señora Montemayor, creo que puedo hacer más diferencia en el salón de clases. Cada niño que aprende a programar, cada niña que descubre que las matemáticas pueden ser divertidas, eso vale más que cualquier puesto directivo. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Don Alfonso fue el primero en romperlo con una carcajada que pareció sacudir los cristales de las lámparas. Por fin alguien que le dice las verdades a mi mujer. Ven, siéntate junto a mí en la cena. Quiero escuchar más sobre tus ideas. La cena transcurrió entre preguntas veladas y respuestas directas. Lupita habló de su abuela, de sus alumnos, de sus sueños de transformar la educación. Para su sorpresa, encontró en don Alfonso a un oyente ávido y en Mariana a una defensora feroz. ¿Sabes por qué empecé Grupo Montemayor?, preguntó don Alfonso mientras servían el postre. Porque mi padre, que era maestro como tú, me enseñó que el verdadero valor está en crear algo que mejore la vida de los demás. Doña Beatriz, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. Diego siempre fue diferente a sus primos. Mientras ellos soñaban con yates y autos deportivos, él hablaba de responsabilidad social y educación. Nunca lo entendí, hasta ahora. Se levantó con elegancia y salió del comedor, regresando momentos después con una caja antigua. Esto, dijo colocando la caja frente a Lupita, era de mi madre. Ella también fue maestra antes de casarse con mi padre. Dentro de la caja había un broche de oro y perlas, delicado y elegante en su simplicidad. Lo usó el día que decidió que el amor era más importante que las expectativas sociales. Continuó doña Beatriz. Creo que ahora debe ser tuyo. Lupita miró el broche, luego a Diego, que parecía tan sorprendido como ella. Pero esto es una reliquia familiar. ¿Y tú?, interrumpió doña Beatriz con una pequeña sonrisa. Claramente vas a ser parte de esta familia, a menos que mi hijo sea lo suficientemente tonto para dejarte ir. No lo soy, respondió Diego, tomando la mano de Lupita bajo la mesa. Más tarde, mientras el chofer los llevaba de regreso, Lupita jugaba con el broche en sus manos. ¿En qué piensas?, preguntó Diego. En que tu madre tenía razón. A veces el amor es más fuerte que cualquier expectativa social. ¿Y eso te asusta? No, respondió ella apoyándose en su hombro. Me hace sentir que todo es posible. El departamento en Santo Domingo olía a café recién hecho y tamales de mole cuando Diego llegó esa tarde de sábado. La abuela Remedios, vestida con su delantal favorito bordado con flores, lo esperaba en la pequeña cocina. «Pásale, mijo», dijo la anciana, señalando una silla desvencijada pero limpia. Lupita fue por más hojas de plátano, pero me dejó instrucciones estrictas de empezar tu educación tamalera. Diego se quitó el reloj carísimo y se remangó la camisa. A sus órdenes, doña Remedios. Primera lección. Los tamales son como el amor, comenzó la abuela, mezclando la masa con movimientos expertos. Necesitan tiempo, paciencia y las proporciones correctas. Mientras trabajaban, la anciana lo observaba con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. ¿Sabes por qué Lupita es como es?, preguntó repentinamente, pasándole una hoja de plátano. ¿Por usted? Por su madre, que en paz descanse. Era maestra como ella. Cuando se enfermó, Lupita apenas tenía 12 años, pero nunca dejó de estudiar. Daba clases particulares para ayudar con las medicinas, y aún así siempre tenía una sonrisa para todos. Diego detuvo sus torpes intentos de doblar la hoja. No lo sabía. Hay mucho que no sabes, mi hijo. Como que esa niña rechazó una beca en el extranjero para no dejarme sola, o que cada quincena aparta dinero para el fondo universitario de sus alumnos más pobres. La puerta se abrió y Lupita entró cargada de bolsas. Se detuvo en seco al ver a Diego con masa hasta los codos y a su abuela sonriendo satisfecha. ¿Qué están tramando ustedes dos? Le enseño a tu novio los secretos familiares, respondió la abuela con picardía. Si va a ser parte de esta familia, tiene que saber hacer tamales. Abuela, no tiene razón, interrumpió Diego, aunque me temo que mis primeros intentos son un desastre, como los primeros intentos de todo en la vida.
filosofó doña Remedios. Lo importante es no rendirse. Pasaron la tarde entre risas y historias. Diego escuchó sobre el padre de Lupita, que había sido taxista y conocía cada rincón de la ciudad, sobre cómo Lupita había ganado su primer concurso de lectura en segundo grado, sobre las luchas y los sueños que habían forjado a la mujer que amaba. Cuando el sol comenzaba a ponerse, la casa se llenó con el aroma de los tamales cocidos. La abuela insistió en que Diego se llevara una docena, para que los compartas con tu familia, dijo, guiñándole un ojo. La comida siempre une a las personas. En el pequeño balcón, mientras la ciudad se encendía bajo el crepúsculo, Lupita encontró a Diego contemplando el horizonte. «Todo bien. Mejor que bien», respondió él abrazándola. «Tu abuela me hizo entender algo importante hoy, que los tamales son más difíciles de hacer de lo que parecen, que la verdadera riqueza no se mide en pesos». La besó suavemente. Se mide en historias, en sacrificios, en amor. Desde la cocina, doña Remedios los observaba con una sonrisa satisfecha mientras guardaba los tamales en una bolsa que, curiosamente, había bordado con las iniciales DNL. La noticia llegó como llegan todas las bombas en la vida corporativa, a través de un correo electrónico aparentemente inocuo. Reunión extraordinaria del Consejo. Tema: liderazgo y dirección estratégica del grupo. Diego leía y releía el mensaje en su oficina del piso 40, mientras la Ciudad de México se extendía bajo sus pies como un mapa de luces y sombras. Su secretaria, Carmen, entró con una taza de café y un gesto preocupado. «Los accionistas están inquietos», dijo sin preámbulos. «Dicen que últimamente parece distraído». «¿Distraído?», Diego soltó una risa amarga. «He cerrado más tratos en los últimos 3 meses que en todo el año anterior». «Lo sé, pero...» Carmen dudó. «Han estado circulando fotos suyas repartiendo computadoras en escuelas públicas. Algunos consideran que no es una imagen apropiada para el CEO de Grupo Montemayor». Mientras tanto, en la escuela Benito Juárez, Lupita enfrentaba sus propios demonios. Un grupo de madres de familia la había acorralado después de la junta de padres. «Maestra», dijo una de ellas con falsa dulzura, «¿es cierto que sale con Diego Montemayor?» «Mi vida personal no es tema de discusión», respondió Lupita con firmeza. «Es que nos preocupa», intervino otra madre. «Con tanto reportero rondando la escuela, nuestros hijos podrían salir en los periódicos y... ¿Y qué?». La voz de Elena resonó desde la puerta del salón. «¿Temen que sus hijos sean fotografiados recibiendo una educación de calidad?». Esa noche, Lupita y Diego se encontraron en su lugar secreto, un pequeño café en la Roma que había sobrevivido milagrosamente a la gentrificación. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar de sus preocupaciones. «Hay rumores», comenzó Diego. «Siempre hay rumores», completó Lupita revolviendo su té de jazmín. «El consejo cree que estoy perdiendo el enfoque, que mis proyectos educativos son una distracción, y los padres creen que soy una cazafortunas que pondrá en riesgo a sus hijos». Se miraron y, sorprendentemente, empezaron a reír. «¿Cuándo se volvió todo tan complicado?», preguntó Lupita, limpiándose una lágrima de risa. «Probablemente cuando te sentaste en la mesa equivocada», respondió Diego, tomando su mano sobre la mesa. «Pero ¿sabes qué? No cambiaría eso por nada. Ni siquiera por la aprobación del consejo. El consejo puede ser reemplazado. Tú no». Lupita apretó su mano. «¿Y si...?» Dudó un momento. «¿Y si encuentran a alguien más apropiado para dirigir la empresa? Entonces fundaré mi propia empresa, una que entienda que el éxito no está reñido con la responsabilidad social». El mesero se acercó con la cuenta, pero antes de que pudiera dejarla, un flash lo cegó desde la ventana. «Otro paparazzi». «A veces me pregunto», susurró Lupita, «si todo esto vale la pena». Diego se levantó, la tomó de la mano y la guió hacia la salida. En lugar de huir de los fotógrafos, se detuvo frente a ellos. «¿Quieren una foto? Aquí tienen una historia. CEO de Grupo Montemayor anuncia nueva iniciativa de educación tecnológica en escuelas públicas, inspirado por maestra de primaria, que le enseñó el verdadero significado del éxito». Los flashes estallaron como fuegos artificiales, pero esta vez ni Diego ni Lupita se escondieron, porque a veces enfrentar los miedos es más fácil cuando tienes a alguien que sostiene tu mano y cree en ti, incluso cuando el mundo parece dudar. La sala de juntas del Grupo Montemayor
Nunca había estado tan tensa. Los miembros del consejo, vestidos con trajes impecables y expresiones severas, esperaban mientras Diego preparaba su presentación. Como pueden ver, señaló hacia la pantalla, nuestras iniciativas educativas han generado un retorno de inversión inesperado. La imagen del grupo ha mejorado un 200% entre los millennials y la generación Z. Números interesantes, interrumpió uno de los consejeros más antiguos, pero no explican sus constantes apariciones en la prensa del corazón. Diego respiró profundo. Señores, les presento mi visión para el futuro del Grupo Montemayor. Las siguientes 2 horas fueron una masterclass en estrategia empresarial. Diego presentó un plan que fusionaba tecnología, educación y responsabilidad social con resultados financieros sólidos. Cuando terminó, incluso los consejeros más escépticos tomaban notas. Mientras tanto, en la escuela Benito Juárez, Lupita enfrentaba su propia batalla. La directora la había llamado a su oficina. «Llegó esto», dijo, entregándole un sobre. «Es de la Secretaría de Educación». Dentro había una invitación. Querían que Lupita presentara su metodología de enseñanza tecnológica en un congreso nacional. «Pero yo solo», comenzó Lupita. «Solo transformaste una escuela pública en un modelo de innovación», completó la directora. «¿Sabías que tenemos lista de espera por primera vez en 20 años?» La puerta se abrió de repente y doña Beatriz Montemayor entró como una tormenta elegante. «Lamento la interrupción», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Necesito hablar con Guadalupe». La directora las dejó solas. Lupita se preparó para lo peor. «Vi la presentación de mi hijo hoy», comenzó doña Beatriz. «Por primera vez en años, habló con verdadera pasión sobre el futuro de la empresa. Me alegro por él», respondió Lupita cautelosamente. «¿No lo entiendes?» Doña Beatriz se sentó alisando su falda de diseñador. «Diego siempre fue brillante en los negocios, pero le faltaba algo, un propósito más allá del dinero. Señora Montemayor, Beatriz, por favor, creo que ya es hora de que me llames Beatriz». Sacó una pequeña caja de su bolso. «Esto era de mi madre, como el broche. Son unos aretes que han pasado de generación en generación. No puedo aceptarlos. No te estoy preguntando». Los ojos de doña Beatriz brillaron con determinación. «Mi hijo cambió desde que te conoció. El grupo está cambiando. Y aunque me cueste admitirlo, es un cambio para mejor. Solo soy una maestra. No, eres la mujer que le enseñó a mi hijo que el éxito verdadero se mide en sonrisas de niños y en vidas transformadas». Se levantó con elegancia. El consejo aprobó unánimemente su plan, por cierto. Creo que finalmente entendieron que el futuro necesita tanto corazón como cerebro. Esa noche, cuando Diego llegó al pequeño departamento en Santo Domingo, encontró a Lupita con los aretes de su madre y la carta de la secretaría. «¿Día productivo?», preguntó él besándola. «Algo así», sonrió ella. «¿Y el tuyo?» «Digamos que el Grupo Montemayor está oficialmente en el negocio de cambiar el mundo, un salón de clases a la vez». La abuela Remedios, desde la cocina, sonrió mientras preparaba café. A veces pensó, el amor no solo une a 2 personas, sino que transforma todo lo que toca. La reservación estaba hecha a nombre de Mesa Equivocada. Diego había insistido en ese pequeño detalle que hizo sonreír al host cuando llegaron. «Su mesa está lista», dijo, guiándolos exactamente al mismo lugar donde todo había comenzado 6 meses atrás. Lupita llevaba el vestido negro de Elena, ahora suyo por derecho, según su amiga, y el broche de la familia Montemayor. Los aretes de doña Beatriz completaban el conjunto, pero lo que más brillaba era su sonrisa. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo mientras se sentaban. «Ya no me siento fuera de lugar aquí». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Diego, sus ojos brillando con ese destello travieso que ella había aprendido a amar. «Es diferente, como todo en nuestra vida últimamente». El sommelier se acercó con una botella de champán que Diego había seleccionado previamente. Mientras servía, Lupita notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó cuando quedaron solos. «Pareces nervioso. ¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que nos sentamos aquí? Que sería una pena desperdiciar una botella de vino». Diego rió. «Antes de eso, cuando te pregunté por qué no te quedabas». «Diego, esa noche», continuó él, «una hermosa maestra se sentó en mi mesa por accidente y cambió mi vida para siempre. Me enseñó que la verdadera riqueza
no está en las cuentas bancarias, sino en las sonrisas de los niños que aprenden algo nuevo. Me mostró que el éxito no se mide en el valor de las acciones, sino en el impacto que dejamos en las vidas de los demás. Se levantó de su silla y, para sorpresa de Lupita, se arrodilló junto a ella. El restaurante entero pareció contener la respiración. Guadalupe Hernández, su voz era suave pero firme, la maestra que se sentó en la mesa equivocada y terminó en el lugar correcto de mi vida, ¿me harías el honor de convertir este accidente en algo permanente? El anillo que sostenía era hermoso en su simplicidad, un solitario engarzado en oro blanco, elegante pero no ostentoso. ¿Estás seguro?, susurró ella, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. Sabes que seguiré siendo una simple maestra de primaria. Y yo seguiré siendo el empresario que da clases de computación en Iztapalapa, sonrió él. Creo que hacemos un buen equipo. Lupita miró alrededor, el restaurante donde todo había comenzado, los comensales conteniendo el aliento, el hombre arrodillado frente a ella que había derribado cada muro entre sus mundos. Sí, respondió finalmente, su voz quebrándose de emoción. Sí quiero. El restaurante estalló en aplausos. El host apareció con otra botella de champagne. Cortesía de la casa para la mesa equivocada, dijo con una sonrisa cómplice. ¿Sabes qué es lo mejor?, murmuró Diego mientras deslizaba el anillo en su dedo, que esta vez estamos exactamente en la mesa correcta. Los preparativos de la boda amenazaban con convertirse en un evento de proporciones épicas. Doña Beatriz había presentado una lista de invitados que parecía el directorio telefónico de la alta sociedad mexicana, mientras la abuela Remedios insistía en que sus tamales debían ser parte del menú, aunque sea en la mesa de los novios. Era una tarde de viernes cuando Lupita y Diego se escaparon de otra reunión con la wedding planner para refugiarse en su taquería favorita de Santo Domingo. ¿Recuerdas cuando esto era simple?, preguntó Lupita mordiendo un taco de suadero. Cuando nuestra mayor preocupación era si me había sentado en la mesa correcta. Diego sonrió, limpiándose la salsa de la barbilla con una servilleta de papel. Tengo una propuesta. Diego Montemayor, si te arrodillas aquí en la taquería, te juro que... No ese tipo de propuesta, rió él. Ya tuve suficiente con Pujol. No, esto es diferente. Sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa manchada de salsa. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había planos arquitectónicos y un documento legal. Lupita los estudió con confusión. ¿Un terreno en Iztapalapa? Para construir una escuela, explicó Diego, con laboratorios de tecnología, biblioteca digital y un comedor donde tu abuela pueda enseñar a hacer tamales si quiere. Pero, antes de que digas que es demasiado, escucha, no será una escuela privada, será pública en convenio con la SEP, un modelo que podamos replicar en otras zonas. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. ¿Por eso has estado teniendo tantas reuniones secretas? Quería que fuera mi regalo de bodas. Bueno, nuestro regalo para los niños que, como tú dices, merecen todas las oportunidades. Don Pepe, el taquero, se acercó con más tacos. Cortesía de la casa para los novios, dijo con una sonrisa. ¿Entonces ya decidieron dónde será la boda? Lupita y Diego se miraron, una idea formándose simultáneamente en sus mentes. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó ella. Una ceremonia en el terreno de la futura escuela, con tacos de Don Pepe y tamales de Doña Remedios, y todos mis alumnos como padrinos. Don Pepe los observaba con diversión. ¿Me están invitando a hacer tacos en su boda? En realidad, Diego sonrió, estamos fusionando nuestros mundos, una boda que celebre no solo nuestro amor, sino todo lo que creemos. Mi madre va a tener un infarto, rió Lupita. La mía también. Será perfecto. Esa noche, mientras regresaban caminando por las calles de Santo Domingo, el futuro nunca había parecido más claro. No se trataba de elegir entre dos mundos, sino de crear uno nuevo, donde los tamales y el champán, los uniformes escolares y los trajes de diseñador, las clases de computación y las juntas de consejo pudieran coexistir en perfecta armonía. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Lupita entrelazando sus dedos con los de Diego. Que todo esto comenzó porque me senté en la mesa equivocada. No, mi amor, respondió él, besando su mano. Comenzó porque tuviste el valor de quedarte en ella. La escuela Nuevo Amanecer en Iztapalapa brillaba bajo el sol de la mañana.
Las paredes recién pintadas lucían murales coloridos hechos por los estudiantes y el laboratorio de computación zumbaba con la energía de docenas de niños descubriendo el mundo digital. En la oficina de la directora, una foto enmarcada mostraba una peculiar ceremonia de bodas. La novia, en un hermoso vestido blanco, rodeada de niños en uniformes escolares. El novio, elegante pero relajado, compartiendo tacos con empresarios en traje. Doña Remedios y doña Beatriz lado a lado, sonriendo mientras servían tamales en platos de porcelana fina. «Maestra Lupita», llamó una voz desde la puerta. Era María José, ahora en 6º grado. El director Montemayor ya llegó para la clase de programación. Lupita sonrió, recordando cómo había empezado todo. Diego seguía siendo el CEO de Grupo Montemayor, pero los martes y jueves se convertía en el maestro de computación más querido de la escuela. La Fundación Montemayor Hernández ya había replicado el modelo en 3 escuelas más. En el comedor escolar, la abuela Remedios dirigía un taller de cocina tradicional con doña Beatriz como su más dedicada alumna. «Para cuando vengan los nietos», decían ambas, compartiendo recetas y secretos familiares. El pequeño departamento en Santo Domingo seguía siendo su refugio los domingos, cuando escapaban de las responsabilidades corporativas para comer tacos con Elena y su nuevo novio, un profesor de música que había conocido en la escuela. La revista Forbes había publicado un artículo sobre ellos, el CEO y la maestra, revolucionando la educación en México. Pero para Lupita y Diego, su mayor logro no estaba en los titulares, sino en las sonrisas de los niños que ahora tenían un futuro más brillante. «¿Lista para la reunión del consejo?», preguntó Diego entrando a su oficina. «¿Del consejo escolar o del empresarial?». «Ambos», sonrió él. «Aunque primero tenemos que pasar por Pujol, reservé nuestra mesa». «¿La equivocada?». «Ya no existe la mesa equivocada», respondió besándola suavemente. «Solo caminos que nos llevan exactamente donde debemos estar». Afuera, el patio de la escuela se llenaba con risas y sueños, mientras una nueva generación aprendía que a veces los mejores accidentes de la vida son aquellos que nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Y así, en un rincón de la Ciudad de México, 2 mundos que parecían irreconciliables se fundieron en uno solo, demostrando que el amor, cuando es auténtico, no conoce de clases sociales, solo de corazones dispuestos a sentarse en la mesa equivocada y quedarse allí construyendo algo hermoso.